La tensión sigue en incremento en Asia Occidental. El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán ha lanzado ataques contra instalaciones estratégicas de Estados Unidos en una base aérea en Jordania, utilizada para lanzar ataques contra Irán. Mientras, en el Parlamento persa se ha presentado un proyecto de ley titulado Acción Estratégica para garantizar la seguridad y el desarrollo sostenible del Estrecho de Hormuz y el Golfo Pérsico. Estados Unidos, por su parte, no se detiene. 3 meses después de haberlo aplicado por primera vez, el presidente Donald Trump anunció la reimposición del bloqueo marítimo a los puertos iraníes. Pero claramente nada es gratis. El inquilino de la Casa Blanca indicó que Washington dará protección a los barcos que transiten por esa vía marítima, pero a cambio les comenzará a cobrar un pago equivalente al 20% del valor de su carga. Por eso, también Irán alerta a Estados Unidos. El estrecho de Hormuz, dice, no se abrirá mediante agresiones. Seyed Abbas Araghchi, ministro de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán, en una publicación en la red social X, respondió con ironía: el presidente de Estados Unidos tiene toda la razón. Quien garantiza el tránsito seguro y protegido de los barcos comerciales a través del estrecho de Hormuz merece recibir un pago por este servicio. Bueno, revisamos esto y más hoy en Detrás de la Razón. Les saludo Osvaldo Canales. Bienvenidos. Carlos Santamaría desde Pasto, Colombia. ¿Cómo estás, Carlos? Gusto de saludarte. Harto tiempo que no teníamos la oportunidad de conversar y profundizar en estos temas. ¿Cómo estás? Muy bien, respetado Osvaldo, dispuesto a este análisis profundo a través de su orientación. Ahora, Carlos Santamaría, a ver, veíamos varios temas y yo daba datos también, por supuesto, de lo que ha ocurrido en las últimas horas. El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán ha atacado con misiles balísticos importantes instalaciones y posiciones de las fuerzas estadounidenses en la región y sobre todo en las bases ubicadas, por ejemplo, en territorio de Jordania, respondiendo a los últimos ataques que ha tenido también contra su territorio. Quiero allí preguntarte, ¿cómo definirías el nivel de respuesta de Irán a las agresiones de Estados Unidos e Israel en los últimos días, Carlos? Porque Irán ha dicho que la represalia continúa según las agresiones también que lleguen al propio territorio persa. Lo primero que hay que aclarar, decir y establecer es que hoy día el imperialismo se encuentra en la más alta contradicción. Su gobernanza de estos países, Estados Unidos, Israel, y Francia y otros, es de un nivel muy bajo de comprensión de lo que ocurre en el mundo. Y además tienen como su forma de trabajar la represión y el genocidio. ¿A qué se ha llegado? A que ya están en una vía de descenso tan grande que solo les queda eso: asesinar, matar, engañar. Entonces, el nivel de respuesta de Irán ha sido basado en una estrategia que tiene 3 elementos. Primero, es proporcional, lo que indica un nivel ético dentro de las Fuerzas Armadas iraníes. Nunca atacaremos a los civiles, independientemente que ellos lo hagan, pero lo nuestro será proporcional y aumentarán las oleadas en la medida que ustedes causen un daño que sea realmente desalmado. Es decir, siempre las oleadas están detrás. Segundo, el nivel es un nivel de fortaleza, con principios indestructibles. Todo está claro en Irán y en la resistencia. El canal hoy día, el estrecho o cualquier nivel marítimo que le pertenezca a Irán, es de Irán. Eso no estaba antes, ustedes lo provocaron y es indestructible. Y tercera, esa estrategia basada en... Sí, Carlos, tenemos ahí una pequeña interferencia con tu audio.
para que la podamos regularizar y efectivamente, como señala Carlos Santamaría, las respuestas han sido bastante rápidas, certeras en este caso, dando un mensaje directo en este caso a Washington y al propio presidente Donald Trump, que Carlos sigue sin duda con todas sus amenazas y aumentando el nivel en este caso. Te escuchaba perfectamente hasta que tuvimos esa pequeña interrupción, pero a ver, dentro de la represalia iraní ha atacado la quinta flota de Estados Unidos en Bahrein y alerta obviamente que esto podría continuar como una escalada provocada. El ejército persa afirma también haber atacado bases estadounidenses en Kuwait. ¿Qué siguen esperando? Y allí te quiero llevar los países de la zona que mantienen estas bases estadounidenses y que han tenido que soportar sin duda la represalia iraní desde el inicio de esta guerra allí el 28 de febrero. Hay dos elementos importantes que profundizar, Osvaldo. El primero es la narrativa. Cada vez va quedando más claro que esta no es una guerra provocada entre dos. Es un ataque desalmado de Estados Unidos e Israel contra Irán. Entonces la narrativa va quedando cada vez más clara, porque si se dice que es una guerra entre dos, es como que fuera lo mismo. No, esto nunca ha sido provocado por Irán. Esa narrativa empieza a quedar clara en varios medios, incluso ahora occidentales. Es la primera contradicción que se está resolviendo. Y la segunda es la de los reinos del Golfo. Aquí hay, yo diría, unos criterios. Ellos tienen que entender que mientras tengan bases extranjeras, entonces sufrirán las consecuencias porque ellos están dando pie a que se ataque a Irán. Ellos sufrirán sus consecuencias. Además, mientras tengan bases, tienen que entender que su soberanía y su protección no existe. ¿Cuál protección si ellos en este momento están siendo parte de la agresión? Y tercero, relacionar muy bien que mientras tengan bases, tendrán problemas graves de comercio, de transporte y yo diría de una relación con sus propias naciones muy delicada. Creo que esa es la claridad, yo diría, religioso, militar, patriótica que deben hacer los reinos del Golfo. Si lo tienen claro, este conflicto se disminuye sustancialmente porque no habría centrales, bases desde donde atacar directamente a Irán. Ahora, Carlos, te pregunto esto breve para que pasemos también a lo siguiente, pero desde tu enfoque, ¿hay alternativas de detener la escalada que tenemos hoy día en la región de Asia Occidental? Considerando, digamos, las recientes declaraciones lo revisábamos ayer, el E3, estamos hablando de Francia, Alemania y Reino Unido, del propio Donald Trump. Claro, es que ya ha existido, Osvaldo. Eso es muy importante decirle a la gente que nos escucha. ¿Cómo? Las 3 veces que ha atacado Estados Unidos, ¿qué ha hecho Irán? Ha respondido con proporcionalidad y ha demostrado que los ha derrotado. Las 3 veces ha suspendido la escalada. Es decir, ya se ve claro lo que hay que hacer. Además, con un apoyo popular extraordinario. Y sí, en la medida que la resistencia se ha ido fortaleciendo, cada vez las derrotas han sido mayores. Por tanto, si se sigue la misma estrategia, es posible que nuevamente Estados Unidos, con su propia coalición, tenga que decir, aquí hay un imposible. ¿Dónde no es posible suprimir esta escalada? Cuando se apela a la falsa comunidad internacional
que no existe, o cuando se apela a la ONU que no tiene ninguna posibilidad de ejercer algo de resolución, o cuando se apela a la, digamos, al penal internacional, a las comunidades. No, la única forma de resolver la escalada es a través de respuestas proporcionales y que muchas naciones sigan apoyando a Irán diciendo está en el camino legítimo, legal y de justicia internacional. Bien, Carlos, te llevo también a revisar las declaraciones, en este caso, de las redes sociales. El presidente Donald Trump dijo: vamos a administrar o hacernos parte nosotros del Estrecho de Hormuz, pero no va a ser gratis, vamos a cobrar el 20% de la carga de cada uno de los buques. Y el canciller de Irán le responde, dice, el presidente de Estados Unidos, claro, con ironía, tiene toda la razón. Quien garantiza el tránsito seguro y protegido de los buques comerciales a través del Estrecho de Hormuz merece recibir un pago por este servicio. Quiero que revisemos estas declaraciones y también otras en la red social X para que continuemos. El panorama se ha vuelto complejo con la reciente postura del ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi. En un movimiento que mezcla diplomacia con una advertencia económica, ha señalado que cualquier entidad que garantice el paso seguro de buques comerciales a través del Estrecho de Hormuz debería ser compensada por dicho servicio. El ministro fue contundente al declarar que Irán siempre ha sido y seguirá siendo el guardián de estas aguas. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmael Bakai, ha rechazado tajantemente las acusaciones de confrontación militar. Bakai sostiene que lo que ocurre no es un ataque, sino la continuación de una agresión no provocada iniciada por Estados Unidos e Israel. Para Teherán, los ataques contra activos estadounidenses en el sur del Golfo Pérsico no son más que un ejercicio legítimo de autodefensa bajo el derecho internacional, exigiendo a la comunidad internacional que deje de permitir que territorios regionales sirvan como plataformas de lanzamiento contra la soberanía iraní. La respuesta de Irán no se limita al Ejecutivo. En el Parlamento la presión aumenta. Ebrahim Azizi, presidente de la Comisión de Seguridad Nacional, confirmó la introducción de un proyecto de ley estratégico para la seguridad y el progreso sostenible del Estrecho de Hormuz, advirtiendo que esta es solo la primera fase de una serie de medidas para defender las líneas rojas de la nación. Mientras tanto, el tono parlamentario se torna agresivo con declaraciones de Ebrahim Rezaí, quien desestimó las pretensiones de control de Washington con una respuesta mordaz y cargada de desdén político. La pregunta ahora es si la diplomacia podrá contener lo que Teherán ya califica como un despliegue de medidas estratégicas inminentes. Bien, allí redes sociales. Carlos Santamaría nos acompaña desde Pasto, Colombia, para este análisis. Carlos, veíamos ahí esta reacción, en este caso, de la Cancillería iraní, Seyed Abbas Araghchi. El canciller señala que Estados Unidos tiene razón cuando habla que tiene que haber una compensación, pero al mismo tiempo Irán siempre argumenta que por derecho propio el Estrecho de Hormuz tiene que ser administrado por los dos países que tienen, en este caso, este territorio compartido, que es Omán e Irán. 33 kilómetros separan este estrecho. Y allí te pregunto rápidamente, ¿qué pasa a estas alturas, Carlos, con las amenazas del presidente Donald Trump, que han pasado por todos los niveles desde el 28 de febrero hasta la fecha? En Irán ya existe un conocimiento científico de la personalidad de Donald Trump y su equipo, entre comillas, asesor. Todos tienen una tendencia sociopática y obviamente cuando el sociópata actúa tiene fases maníacas y depresivas, que lo he explicado varias veces. Por eso, cuando me hicieron una pregunta sobre los escenarios, yo dije que el primer escenario son ataques puntuales que se hacen desde Estados Unidos e Israel en esa logística.
Sin embargo, no se puede tomar en cuenta lo que Donald Trump diga, sino lo que haga, porque él en su fase maníaca dice que ya ha ganado 50 veces, o pueden ser 59 o 90, da igual. Dentro de la ironía que hace este canciller, aquí también hay ironía. Aquí Trump ha ya vencido a todo el mundo. Seguramente está pensando en la luna, son locuras. Pero la realidad es que en su fase depresiva, él comienza a decir: nos está yendo bien en este memorándum de entendimiento, y después lo cambia con que ya no existe y ahora dice que de todas maneras se tiene que mantener. Entonces, en Irán saben que sus amenazas, sus declaraciones, sus discursos, lo que diga en redes no es tan importante. Lo que se sabe es que es una persona que siempre va a estar dispuesta a hacer daño a Irán y a los países que estén en la resistencia. Por tanto, la alerta es total, de prevención y de respuesta basada en los criterios de la defensa sagrada. Está claro que este hombre no merece ninguna confianza en sus planteamientos. Ahora, Carlos, y ya frente a esto mismo, Irán aprendió a blindarse, no en este último año, estamos hablando de décadas de preparación, pero sobre todo de las últimas dos guerras impuestas. Estoy hablando de junio del año 2025 y ahora la que iniciaron el 28 de febrero. Hay un proyecto de ley titulado Acción Estratégica para garantizar la seguridad y el desarrollo sostenible en el Estrecho de Hormuz y el Golfo Pérsico. Fue presentado oficialmente en este caso ante la Asamblea Consultiva Islámica. La idea es seguir entregando herramientas dentro de lo oficial para poder llevar adelante la administración. Esto te lo pregunto breve para ya ahondar en temas más fuera de las fronteras de Irán. Pero en este caso, ¿qué otras alternativas tiene Irán para poner sobre la mesa, considerando este mismo tema del cual te hablo? La diplomacia ha sido sostenida, la defensa y los actos de represalia han sido constantes y dicen que van a continuar. Y al mismo tiempo se blinda legislativamente para seguir teniendo otro tipo de herramientas. ¿Qué más tiene que hacer de aquí en adelante Irán frente a este contexto tan volátil de Estados Unidos e Israel? Seguramente lo que yo diga, ya la gobernanza iraní la está pensando, la está desarrollando y la está construyendo. Primero, Yemen, Al-Mandeb. Eso paraliza el comercio casi del 25% con 4.5 millones de barriles de petróleo diarios. Eso sería otro ataque, como decía un político ruso, termonuclear. Eso está allí. Continúen, levanten ese nivel de agresión y ya tenemos otra alternativa. Yemen lo hace y además se defenderá profundamente. Segundo, se insistirá en la diplomacia con el Golfo. Decirles: señores, comprendan que ustedes no pertenecen al mundo occidental, que sus pueblos son diferentes, que la gente que ustedes deben proteger son gente trabajadora, gente que incluso ha residido por tiempos inmemoriales en esta zona. Es decir, tienen que pensar hacia qué lado de la historia van ustedes a marchar. Y el tercer elemento me parece que se está avanzando ya con absoluta claridad y tiene que ser mucho más potente en la narrativa sobre los medios, porque cada vez veo más débiles a los medios occidentales y uno nota que empiezan a haber contradicciones y se oscurecen las informaciones sobre Irán y el Medio Oriente. Eso es positivo en el sentido que se le está dando menos importancia,
porque antes se atacaba directamente al gobierno de Irán y a otros gobiernos, y ahora empieza a decaer esa realidad. Pienso que estas tres rutas o herramientas van a ser muy, muy importantes para continuar el avance de esta resistencia que hoy día procede. Bien, Carlos Santamaría, quiero que te mantengas con nosotros, vamos a continuar el programa, quiero invitarte también a que nos acompañes a revisar el siguiente informe, en el cual vamos a revisar palabras, en este caso de Donald Trump, que ya hemos hablado algo ya con Carlos Santamaría, pero al mismo tiempo, y qué bueno que me lo hayas anticipado, este accionar de Yemen, en este caso contra las agresiones a su propio territorio, como parte de este eje de la resistencia y que obviamente está en alerta la escalada en la región de Asia Occidental. Veamos el siguiente informe. Estados Unidos eleva la presión sobre Irán. El presidente Donald Trump asegura que Washington controla los estrechos marítimos y restablecerá un bloqueo dirigido, según señala, exclusivamente contra Teherán. Nadie los había golpeado militarmente hasta ahora. Nosotros los estamos golpeando con mucha fuerza. Estamos controlando los estrechos y restableciendo el bloqueo. Y es un bloqueo no dirigido contra nadie más que contra Irán. En otras palabras, cualquiera que haga negocios con Irán no podrá pasar. Todos los demás podrán hacerlo. Así que es un bloqueo muy fuerte. Teherán ha llevado su reclamo al escenario internacional. Ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el representante permanente de Irán denunció la maniobra estadounidense como una transgresión fundamental del derecho internacional y un acto de agresión. En abierta violación de esta cláusula, Estados Unidos ha impugnado unilateralmente los arreglos mencionados y ha tratado de imponer una ruta marítima paralela. La República Islámica de Irán reitera una vez más que Estados Unidos asume plena e incondicionalmente toda la responsabilidad por las consecuencias derivadas de su recurso ilegal a la fuerza, así como por la grave amenaza que representan sus acciones ilícitas contra la paz y la seguridad internacionales. Irán defenderá con firmeza sus intereses nacionales, protegerá su soberanía y defenderá su integridad territorial frente a cualquier agresión. De acuerdo a Irán, no hay lugar a dudas. La inestabilidad que recorre el Golfo Pérsico tiene culpables claros. Según Teherán, la presencia militar de Estados Unidos e Israel está provocando una interrupción comercial sin precedentes. Las acciones criminales y provocadoras de Estados Unidos en el estrecho de Hormuz no solo han puesto en peligro la paz y la seguridad regionales, sino que también han provocado una interrupción sin precedentes del tráfico marítimo comercial en la zona. La crisis se extiende más allá del mar. Las Fuerzas Armadas de Yemen han confirmado una operación de alta precisión contra el aeropuerto de Abha, en el territorio saudí, advirtiendo que el conflicto ahora alcanza también al espacio aéreo de la península arábiga. El enemigo saudí, mediante su decisión imprudente de lanzar un ataque injusto contra el aeropuerto internacional de Saná, asume la plena responsabilidad de esta brutal agresión, que sirve a los intereses del enemigo estadounidense y sionista, así como de todas sus repercusiones. Yemen ha advertido a todas las compañías aéreas que se abstengan de volar por el espacio aéreo de Arabia Saudí y les insta a tomar en serio estas advertencias hasta que se levante el bloqueo sobre el aeropuerto internacional de Saná. Bien, ahí teníamos el informe y que hablábamos obviamente de esta escalada en Asia Occidental, a ver qué es lo que sigue ocurriendo en los próximos días. En la primera parte del programa estábamos con Carlos Santamaría desde Pasto, Colombia, pero ahora se suma también a nuestro análisis Luis Javier Ruiz, politólogo, analista internacional e investigador desde Caracas, Venezuela. Luis Javier, gusto de saludarte, ¿cómo estás? Un saludo para ustedes, un placer para mí. Bien, te escuchamos perfecto, te llevo rápido, vamos a aprovechar el tiempo a lo más posible y en este mismo contexto, Luis Javier,
Han pasado 3 meses después de que por primera vez Estados Unidos aplicara lo que llamó este bloqueo a el estrecho de Hormuz allí en el Golfo Pérsico, y ahora vuelve a reimponer o a hablar de que va a reimponer esta medida, una medida que obviamente busca perjudicar en este caso los puertos iraníes, y dice que va a ampliarse a todos aquellos que quieran comercializar con Irán. Esa es la postura, y dice que obviamente Estados Unidos va a trabajar por la protección de esta vía, entendiendo las palabras del propio inquilino de la Casa Blanca, pero que sí cobrarían el 20% de la carga de cada una de estas embarcaciones, lo que habla obviamente de los beneficios que una vez más quiere conseguir Estados Unidos frente a este tipo de proceso. ¿En qué han resultado las medidas aplicadas por el inquilino de la Casa Blanca hasta el momento? Recordemos que, como te decía, ya es la segunda imposición de bloqueo. Hoy día viene con un bloqueo más una tarifa, 20%. El primer intento fue bloqueo, ahora es bloqueo más tarifa. ¿En qué han resultado hasta el momento todos estos procesos? Yo creo que una de las, digamos que de las situaciones más complejas que ha tenido que gestionar Donald Trump es justamente ese discurso en sus medios donde él dice que tiene control del territorio, que tiene control de la situación, cuando en la realidad vemos que hay una estrategia por parte de Irán en todo su legítimo derecho de defender una zona de seguridad, porque además de ser estratégico, este espacio es un cordón de seguridad justamente para garantizar la integridad territorial de la República Islámica de Irán. Desde que hemos visto cómo Donald Trump ha dicho que controla, e incluso él ha dicho que en algún momento él había impuesto un embargo marítimo en esta zona, luego vemos cómo la dinámica y la agenda varía según la disposición de Irán, no de Estados Unidos precisamente. Entonces, alguien diría en un momento, bueno, pero es que, ¿por qué se está utilizando este espacio para generar condiciones de cese de fuego y que se respete la soberanía? Creo que así como Estados Unidos utiliza medios, digamos que más ilegítimos, no quiero decir que como este no sea legítimo, pero medios más cuestionables desde el punto de vista éticos y morales para que otros países cambien de actitud política, creo que Irán en este momento tiene un uso moral legítimo para que Estados Unidos cambie de actitud en relación a la República Islámica de Irán. Ha fracasado desde el punto de vista de que dice algo ante los medios, le dice algo a su público, sobre todo a su público estadounidense, mientras que en el terreno está ocurriendo lo contrario. En el terreno ocurre que Irán soberanamente controla el estrecho y que además le está solicitando a Estados Unidos cambiar las reglas que son injustas para la República Islámica de Irán. Y por supuesto que respeta el derecho internacional público. Básicamente se está utilizando un mecanismo de presión para que Estados Unidos respete el derecho internacional. Sin embargo, sabemos que eso no va a suceder de la noche a la mañana, porque a Estados Unidos sencillamente no le importa la institucionalidad internacional, no le importa el derecho internacional público. Ayer lo veíamos con una frialdad, como el secretario de Estado decía que se iban a encargar de desmontar la Corte Penal Internacional de Justicia ladrillo a ladrillo. Cuando vemos ese tipo de afirmaciones, que estamos ante un grupo de personas que sencillamente no creen en las reglas de convivencia internacional y que prefieren un alto costo político, económico e incluso ético y moral antes que convivir con la diversidad que hay ahora mismo en el denominado sistema internacional. Ahora, sin duda hay que traer a esta conversación lo siguiente. El estrecho de Hormuz, sin duda, no era motivo de disputa antes de la guerra o antes de febrero. Era de libre tránsito, no había tasas, no había ningún tipo de imposición. Sin embargo, Teherán tomó el control una vez que se vio forzado, en este caso, por las agresiones de Estados Unidos e Israel, a tomar el control de un lugar que le es propio y que siempre ha dicho es necesario administrarlo con Omán. Nunca se ha conocido también el rol protagónico que tiene Omán frente a este estrecho, que es uno de los más importantes del mundo y por donde pasa el 20% o más de los hidrocarburos que son necesarios. Carlos, ¿es este estrecho lo que muchos califican como el verdadero temor que tiene Donald Trump hoy en día? Después de todo lo que hemos visto sobre
las declaraciones, los análisis, pero siempre se dijo, a ver, bomba nuclear. La bomba nuclear es el estrecho, para muchos. ¿Es hoy día el real temor que tiene Donald Trump? Aunque lo niegue. Un abrazo inmenso a nuestro compañero Luis Javier, y tengo una visión diferente. A mí me parece que el gran temor de Trump, provocado por varios de estos elementos, es a su impotencia y a sus derrotas. Es decir, él hoy día tiene un temor de que no lo acepten como vencedor en el mundo. Está totalmente descuadrado. En términos esenciales, él tiene mucho temor a la verdad, porque ya el estrecho está claro para él. No podrá hacer nada. Recién veía otra información, como él cambia de un momento a otro y la ironía del gobierno iraní ha hecho efecto. Ahora estaba planteando que ya no cobraría el 20%, sino que le ofrecería a los reinos del Golfo nuevos negocios que le harían llegar millones de dólares a Estados Unidos y a ellos. Por eso, en Irán no se toma en serio nada de lo que diga, sino solo la parte concreta, material, basada en lo criminal. Ahora, él tiene mucho miedo también de Bab al-Mandeb. Él sabe que si continúa eso, se le destruye toda su economía interior en Estados Unidos. Él va a embajada, va con mucha oposición. Toda la gente hoy día está diciendo que la gasolina está a niveles que impiden vivir y que incluso la gente tiene que definir entre comprar gasolina o comer. Y ahora con la crisis del ICE y todo esto de la inmigración, él está absolutamente descontrolado. Tiene temor al estrecho de Hormuz, tiene temor a Bab al-Mandeb, que se llama la puerta de lágrimas y lo puede hacer llorar desconsoladamente, porque también es controlable por Yemen. Creo que en este momento un hombre tan atemorizado con Trump y tan enfermo puede hacer cosas impensables. Por eso en Irán se maneja esa sabiduría frente a este tipo de personas que son criminales y que están unidos con una troika también, como es Alemania, Francia e Inglaterra, que han sido toda su vida colonialistas y basados en el sacrificio de los pueblos. Eso es lo que hay que manejar con mucha sabiduría. Bien, y me hablas de un tema sin duda importante, porque si bien el estrecho de Hormuz representa el 20% de los hidrocarburos, Bab el-Mandeb es el 12%, lo que sumaría el 32%, y ahí mejor nos vamos todos para la casa porque la economía mundial no soportaría tanto. Quiero llevarte, Luis Javier, a lo que está ocurriendo dentro del plano regional con Yemen, por supuesto, que ha advertido en este caso a las aerolíneas que eviten sobrevolar por Arabia Saudí mientras continúe el bloqueo del aeropuerto internacional de Sanaa, la capital yemení. El general Yahya Sari, vocero del ejército, ha precisado que, por ejemplo, en respuesta a la agresión criminal de Arabia Saudí, las Fuerzas Armadas yemeníes han llevado a cabo, dice, una operación, y lo leo textual, militar contra el aeropuerto internacional de Adha con varios misiles balísticos y drones, y ha asegurado que la operación alcanzó sus objetivos con éxito. ¿Cómo definirías la situación regional hoy en día, Luis Javier, considerando también lo potente que se ha mostrado la resistencia en la región y Yemen y el movimiento Ansarullah, sobre todo, en particular en el último tiempo?
Regional compleja, complicada desde el punto de vista del punto de vista militar. En este momento diríamos que hay una claridad, ¿no? Estados Unidos tiene en varias monarquías árabes sus bases que le sirven de soporte para atacar la soberanía de Irán. Irán, por supuesto, ha respondido ante estas agresiones, ante estos objetivos que son legítimos, son objetivos militares, porque es desde allí donde se impacta la soberanía iraní. Pero también tenemos otro elemento que está allí sobre el terreno, que es el conflicto que se inicia en el 2014. Recordemos que Arabia Saudita viene agrediendo a Yemen desde el año 2014, claro, y que son 10 años de agresión permanente en alianza con la OTAN, en alianza con Estados Unidos, y ahí hay como una especie, desde mi punto de vista, ahora vemos nuevamente cómo algunos actores externos, y coincido perfectamente con nuestro compañero de análisis, hay un grupo de actores externos que silenciosamente mueven piezas para que el tablero gire en torno a ciertos intereses, y me da la impresión de que hay un grupo de estos actores tras bastidores que está intentando nuevamente romper el reconocimiento de relaciones diplomáticas entre Irán y Arabia Saudita. Recordemos que fue el año pasado básicamente cuando se restablecieron estas relaciones diplomáticas luego de muchos años de no reconocimiento. ¿Y por qué digo esto? Porque básicamente Arabia Saudita está agrediendo a uno de los aliados de la resistencia iraní, en este caso el pueblo yemení, y que legítimamente ha respondido. Esto implica un elemento, caotizar aún más la región, justamente para, entre comillas, distraer la capacidad defensiva de Irán en otro foco de conflicto, y así obviamente poder avanzar en lo que no han podido. Me refiero justamente al avance que ha pretendido tanto el Estado de Israel como Estados Unidos. Lo impresionante acá es cómo los yemeníes han respondido de una manera eficiente a contra la potencia militar que implica Arabia Saudita. Recordemos que Arabia Saudita no es un ejército simple, es una de las potencias militares más importantes de la región, obviamente con ayuda de Estados Unidos, que históricamente ha sido quien le provee armas y quien ha convertido este espacio en una especie de protectorado a razón del petróleo. Obviamente ya todos conocemos esta alianza histórica que ha existido entre la clase política militar estadounidense y Arabia Saudita. En este momento se pretende generar otro frente de batalla que ya está activo desde el 2014, pero que no le habían dado una dimensión, justamente porque Irán y la diplomacia iraní había logrado bajar un poco la agresión de Arabia Saudita contra Yemen. Creo que hay alguien, no tengo los nombres, pero sí banderas y países, que no está muy de acuerdo en que entre Arabia Saudita e Irán exista una especie de respeto, al menos en términos de no agredirse directamente, y están buscando justamente quebrar esa relativa armonía en relaciones diplomáticas, y la manera como lo están pretendiendo es justamente agudizar el conflicto y la agresión contra Yemen. Sin embargo, la resistencia ha logrado ganar experiencia en estos 10 años y, por supuesto, tiene dos frentes, el frente diplomático y el frente militar, que justamente hemos visto cómo se activan. Mientras se responde militarmente, también se convocan a mesas de negociación para establecer reglas claras acerca de lo que debe ocurrir en esta región, y sin duda alguna los más interesados en caotizar lo que está allí, los avances en cuanto a reconocimiento y respeto como vecinos, los más interesados son primero Europa y segundo Estados Unidos, porque de allí es donde ellos sacan crédito político y económico. Ahora, Carlos, hemos hablado y tú también me dejaste este punto sobre la mesa, que es el Bab el-Mandeb, el estrecho, que sin duda hoy día está en esta encrucijada, que podría reactivarse, porque nunca se pensó que Irán podía tomar el control del estrecho de Hormuz. Siempre se dio como una posibilidad, hasta que esta llegó, y finalmente vemos en qué ha derivado todo esto. Irán potenciado allí en una de las vías más importantes del mundo. La resistencia iraní ha mostrado estar fuerte, estar activa, y obviamente en apoyo a Irán durante la guerra, y que obviamente tiene la capacidad de asumir, obviamente, su operación allí en el Mar Arábigo, el Mar Rojo, el estrecho de Bab el-Mandeb. ¿Qué podrían provocar las agresiones hoy día de Estados Unidos e Israel a nivel global si empujan ahora a Yemen a bloquear el Bab el-Mandeb? Luis Javier ya abrió las provocaciones, es decir, lo que pueden provocar estos actos. Y tú
planteaste muy claramente algo, que es cómo se ha potenciado a Irán en vez de debilitarse. Por eso se han provocado cerca de 6 reacciones que son interesantísimas. Primero, la resistencia se ha fortalecido en varias áreas. Una de ellas es en Irak, donde las fuerzas de resistencia de movilización popular se integran ahora prácticamente al ejército. Eso indica que estos sectores realmente progresistas de justeza van a tener un grado de poder enorme allí. El otro elemento es el estrecho de Hormuz, que antes no se utilizaba como factor soberano y hoy día ya lo es. Es decir, la resistencia hoy día ha crecido en vez de haberse disminuido. Otro elemento, y es que el que hay que tener con mucho cuidado, es que la desestabilización a partir de esta coalición criminal va a continuar. Ellos están pensando, y lo dejo anotado, Osvaldo, en las fronteras donde se puede desarrollar algún tipo de conflicto. Ya intentaron hacerlo con los kurdos. Es decir, no hay que descuidar para nada y por tanto provocan que yo diría una alerta máxima en ese sentido. También pueden intentar desde Irak, desde algunos lados de la frontera, reactivar esos grupos terroristas mercenarios. Hay otro elemento que es muy, muy importante. ¿Sí? El fervor popular, que hoy día no es nacional, es global. Cuando uno ve desde Chile, hablando de Palestina, hablando de Irán, desde Colombia con su presidente acompañando a Irán, uno dice, hoy los pueblos están todos acompañando este proceso multipolar y de defensa de la justicia social. Hay otro elemento que creo que es definitivo. Cada vez se ven más derrotas del eje nazista, de Estados Unidos, Israel y la tríada. Y en ese sentido ya se ve un mundo mucho más transparente y que vamos en dirección correcta hacia donde debe marchar la humanidad y su historia. Pienso que han provocado exactamente desde ese occidente colectivo, muchas veces decidido al genocidio, han provocado su propia autodestrucción. Voy rápidamente, me queda muy poco tiempo, Luis Javier, pero sin duda quiero quedarme con tu reflexión sobre qué elementos hay que considerar hoy, por ejemplo, con los europeos, que sin duda son los primeros afectados cuando comienza a subir el combustible, que ya veíamos aumentó de nuevo por segunda jornada consecutiva, y que hoy día siguen apoyando y tienen esta ambivalencia entre las críticas al presidente de Estados Unidos, pero seguir criticando también a Irán y sobre todo, te lo pregunto muy rápido eso. Sin duda, los europeos tienen ahora mismo el reto mayor de decidir y yo creo que lamentablemente esa extensión umbilical de su política exterior desde el Departamento de Estado les impide posicionarse sobre sus propios intereses nacionales. Es contradictorio decir que la vieja Europa en este momento no tiene capacidad de definir sus propios intereses nacionales y es así porque están determinados por los intereses de Estados Unidos. Estados Unidos involucró a la Unión Europea, a la mayoría de los miembros de la OTAN como parte del corredor de seguridad y están obligados a responder a los criterios de seguridad nacional de Estados Unidos y por supuesto Estados Unidos considera que el asunto de Irán es parte de su seguridad nacional y por lo tanto obliga a los europeos a girar sobre ese eje. Pero también los europeos tienen el dilema existencial del conflicto contra la Federación de Rusia. Entonces Estados Unidos los llevó a una especie de situación de estar contra la espada y la
la pared y básicamente su destino en cuanto a esto dependerá de las dirigencias políticas domésticas internas que decidan obviamente cambiar a sus gobiernos para luego fijar una posición soberana. Lamentablemente ese horizonte no lo vemos cercano. Lamentablemente seguimos viendo países que están dirigidos por una élite política y económica que sigue la agenda de Estados Unidos, que sigue la agenda guerrerista, incluso a costa de que la vida se eleve en su elemento más mínimo, como el acceso a los alimentos, a la medicina, el transporte, el combustible, porque bueno, Estados Unidos los lleva a un conflicto, pero además los obliga a comprar caro porque les vende también el gas y el petróleo a través de terceros, ¿no? Entonces esto complejiza un poco la situación política de Europa y creo que solamente la dirigencia política europea, entiéndase partidos políticos, movimientos sociales, movimientos culturales, movimientos promigrantes, todo este tipo de movimientos políticos son los únicos que pueden hacer presión para que sus élites políticas y económicas militares definan cuáles son sus verdaderos intereses nacionales y que por supuesto dejen de intentar revivir ese sentimiento colonial que aún pareciera que hay gente por allí que puede utilizar para influir en las decisiones del mundo. Este mundo del siglo XXI, 2026, no tiene cabida para los intereses coloniales europeos, ni mucho menos los intereses guerreristas. Por lo tanto, creo que ellos deben definir sus propios criterios de cómo actuar en este escenario internacional. Y nos vamos a quedar con eso. Luis Javier Ruiz, quiero darte las gracias, un fuerte abrazo para ti y también para todos los venezolanos que siguen con fuerza tratando de sobrellevar esto que les golpeó tan fuerte, el doble terremoto, y que obviamente desde acá siempre les mandamos mucha fuerza. Hasta pronto, Luis Javier Ruiz. Gracias. Carlos Santamaría, en nombre de todo el equipo, muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Mil gracias. Un abrazo. Bien, y ahí teníamos entonces el tema del día de hoy. Vamos a continuar el día de mañana, por supuesto. En nombre de todo el equipo Detrás de la Razón, agradecerles comentarios en redes sociales y dejar los invitados a encontrarnos acá en Detrás de la Razón el día de mañana.